Hola, muy buen día. Mi nombre es Brenda Belén Murillo Martínez. Soy de la carrera de Turismo Sustentable y Gestión Hotelera y este es mi video expositivo de la unidad 3 de mi materia de negociación contractual de el profesor Ismar Cruz. Para comenzar, voy a hablarles un poco acerca del temario que podemos conocer esta tercera unidad, en donde vimos a lo largo de todas las sesiones estos temas. El primero fue las cláusulas abusivas, el segundo el contrato de adhesión, el tercero la responsabilidad extracontractual, la responsabilidad objetiva de los contratos y por último las autoridades y los contratos turísticos. Como primer tema están las cláusulas abusivas. Las cláusulas abusivas se consideran abusivas debido a las condiciones que se dictan en los contratos y básicamente van en contra de la buena fe y ocasionan un daño al consumidor o un desequilibrio entre los derechos y las obligaciones, ya sea del consumidor o de el que está realizando el contrato o la prestación de algún servicio. Y aquí puse algunos ejemplos de cuáles son esas cláusulas abusivas. Pueden ser varias, pero aquí puse 4 ejemplos. Estas dos, la primera es cuando se impone al consumidor una sanción excesivamente alta si no cumple con todas las obligaciones establecidas dentro del contrato. Esto se considera una cláusula abusiva ya que no se puede sancionar excesivamente al consumidor directamente si no cumple todas las obligaciones del contrato. Se debe llegar a un acuerdo. El segundo es cuando el vendedor o el empresario reserva un plazo indeterminado o excesivamente largo para poder realizar el servicio o entregar un bien, y eso no se puede realizar ya que en el contrato debe quedar esclarecido completamente el término en el que se van a hacer la prestación de los servicios y también cuándo se va a entregar alguna propiedad o un bien, y no se puede exceder de ese plazo y mucho menos perjudicar al consumidor con esto. El tercer ejemplo es imponer al consumidor las consecuencias económicas de errores administrativos, ya sea por el prestador de servicios o la empresa, que sean su responsabilidad completamente. No pueden, se considera una cláusula abusiva porque no pueden responsabilizar al consumidor de algún error administrativo que hayan tenido dentro de la gestión de la empresa, de la prestación de los servicios que el consumidor contrató. Y la última es cuando se impone al consumidor que se cumpla con el contrato, aunque el empresario no le otorgue ningún derecho de los que se han pactado en el contrato. Y ahora el siguiente tema es el contrato de adhesión. El artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor lo define como un documento que se elabora con formatos uniformes para que esto a la hora de prestar un servicio, el documento no contenga errores, aun cuando no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Y estos contratos de adhesión deben contar con un formato, y estos formatos son uniformes, como lo había dicho, y deben estar en el idioma español, deben ser legibles en cuanto al tipo de letra y también el tamaño, para que puedan ser bien apreciados, y deben contener todo lo siguiente. En primer lugar, el tipo, el objeto y el número del contrato. En segundo lugar, quien lo celebra, pues pueden existir representantes dentro del contrato. También el tercer punto son las declaraciones para poder conocer la identidad de las partes. El cuarto punto son las cláusulas. El quinto es el lugar y la fecha del acuerdo. El sexto son las firmas. El séptimo es el número de registro ante la Profeco. Y el octavo son los anexos o los formatos que se puedan encontrar dentro del contrato de adhesión. El siguiente tema es la responsabilidad extracontractual. Y básicamente la responsabilidad extracontractual es la obligación que se deriva de un daño ocasionado por otro. Y aunque no exista una relación jurídica entre el causante y el que está dañado o el damnificado, aunque no exista una relación jurídica o un contrato entre estas dos partes, es necesario que exista una responsabilidad extracontractual y se ayude a
solucionar la situación. Y el siguiente tema es las autoridades que participan en la regulación de los contratos turísticos. De acuerdo al artículo 87, la Procuraduría se encarga de publicar en el Diario Oficial de la Federación el modelo de los contratos y cómo deben ser registrados en conformidad de este artículo 86 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, y a fin de que pues todos los proveedores puedan utilizarlos sin ningún error, correctamente. Y en tales casos los proveedores darán avisos a la Procuraduría en caso de que pues haya algún problema con el registro de los contratos. Además de la Procuraduría, también puede involucrarse la Sectur, ya que se involucra directamente con la industria turística, y con la Profeco, ya que la Profeco pues ayuda a los consumidores en cuanto a sus derechos, así como también a los prestadores de servicios. Y el último tema es la responsabilidad objetiva de los contratos. Y esta básicamente habla de que pues todas las cláusulas y los artículos deben estar adecuadamente en cada uno de los contratos que se efectúen para que no exista cargas desproporcionadas o inequitativas o abusivas, ya sea para los consumidores o para los prestadores de servicios. En cualquier cláusula no exista un daño a las mismas personas que se involucran en el contrato y no se viole ninguna ley o ningún artículo que se encuentre dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. De esta manera, pues puede existir una armonía dentro de las negociaciones turísticas y no va a haber ningún tipo de daños a ninguna de las partes involucradas. Y por último, a conclusión, pues esta exposición abordó distintos temas claves en los contratos turísticos durante toda la unidad. También fue muy importante conocerlos, ya que de esta forma nosotros podemos identificar cuáles pueden ser unas cláusulas abusivas que nos perjudiquen tanto a nosotros como consumidores, así como también como prestadores del servicio. Y también conocimos qué es el contrato de adhesión y cómo necesitamos contar con esta equidad y transparencia en todos los términos y en todos los formatos que se presenten de manera legal, para garantizar una confiabilidad y una legibilidad ante los consumidores y como mismos prestadores de servicio, para contar con la seguridad de que todo va a estar bien en materia de integridad y legalidad. Y por último, que pues los cumplimientos normativos que hemos conocido a lo largo de todo el semestre son pilares esenciales para un turismo sostenible y ético. Y eso fue todo. Muchas gracias por su atención.